La noche del 1 de noviembre cayó sobre el rancho El Encinal, como un rebozo negro bordado con estrellas. Yo, Rodrigo Santana, estaba sentado en el portal de la casa grande, envuelto en mi zarape de lana, observando las veladoras que había colocado en el altar de muertos para mi esposa Magdalena. 5 años habían pasado desde que la perdí, pero en estas fechas su ausencia se sentía tan fresca como el aire que bajaba de la Sierra Madre Occidental. El olor del copal mezclado con el de las flores de cempasúchil llenaba el patio, y sobre la mesa del altar descansaban su fotografía, pan de muerto, mole y una botella de rompope que tanto le gustaba. Capitán, mi perro lobo mexicano, yacía a mis pies con su pelaje grisáceo brillando bajo la luz de las veladoras. Sus ojos ámbar me miraban de vez en cuando, como si entendiera que esta noche yo necesitaba compañía silenciosa más que palabras. Tenía a Capitán desde que era un cachorro, regalo de don Silvestre Montes, el último de los vaqueros que trabajó con mi abuelo durante la Revolución. Este perro lleva la sangre de los que acompañaron al coronel Ezequiel, me había dicho don Silvestre antes de morir. Cuídalo, porque en sus venas corre lealtad más antigua que estas montañas. El rancho se extendía alrededor de la casa como un mar oscuro de mezquites y encinos. 200 hectáreas que mi padre heredó tras la reforma agraria, y que yo administraba desde hacía 25 años. Pero últimamente, esas tierras parecían conspirar contra mí. La sequía había convertido los pastizales en paja seca, y mi ganado bovino, que antes pastaba satisfecho en tierras verdes, ahora se veía flaco y sediento. Los pozos apenas daban agua, y el arroyo que cruzaba la propiedad se había convertido en un hilo miserable de lodo. Para colmo, la deuda con don Evaristo Vilchis me quitaba el sueño. 50,000 pesos que había pedido prestados hacía 2 años, para comprar sementales y modernizar los corrales. Don Evaristo, prestamista del pueblo de Santiago Papasquiaro, había sido amable al principio, pero ahora sus visitas se volvían más frecuentes y sus palabras más amenazantes. Don Rodrigo, el tiempo se acaba, me había dicho la semana pasada, sentado en este mismo portal, sus ojos pequeños y oscuros fijos en mí. Si para fin de año no veo mi dinero, tendré que tomar acciones legales, y sabe bien que tengo abogados que pueden hacer que este rancho cambie de manos. La idea de perder el Encinal me revolvía el estómago. Estas tierras llevaban el sudor de 3 generaciones de Santana. Mi abuelo Ezequiel, coronel revolucionario que cabalgó junto a Villa, había peleado para que familias como la nuestra tuvieran derecho a la tierra. Mi padre había convertido Monte Salvaje en rancho productivo. Y yo estaba a punto de perderlo todo por una maldita sequía y mis malas decisiones financieras. Mi hija Lucía llegaba mañana desde la Ciudad de México para pasar el fin de semana de Día de Muertos. Estudiaba administración de empresas en la UNAM, y aunque me llenaba de orgullo su inteligencia, una parte de mí temía que viniera solo para despedirse del rancho. ¿Qué futuro podía ofrecerle aquí? Una propiedad endeudada, ganado desnutrido, y un padre de 52 años que cada día sentía el peso de los años más que el anterior. Suspiré y me serví un poco de mezcal en un caballito de barro. Por ti, Magdalena, murmuré, alzando el vaso hacia su fotografía. Por ti y por nuestro abuelo Ezequiel. Ojalá me dieran fuerzas para salir de esto. Fue en ese momento cuando sucedió. El cielo nocturno se rasgó con un destello verde azulado que convirtió la noche en día por un instante. Una bola de fuego atravesó el firmamento de este a oeste, dejando tras de sí una estela luminosa que parecía pintada con pigmentos imposibles. El rastro de luz se arqueó sobre el valle y descendió hacia el cerro del Aguacate, la elevación rocosa que marcaba el límite norte de mi propiedad. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue tan intenso que pude ver cada detalle del paisaje iluminado, los encinos, los corrales, el sendero que subía hacia el cerro. Y entonces Capitán comenzó a aullar. No era el ladrido normal que usaba para advertir de coyotes o extraños. Era un aullido profundo, primitivo, que parecía salir de lo más antiguo de su ser. El perro se puso de pie,
con el pelo del lomo erizado mirando fijamente hacia el cerro del Aguacate. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que nunca había visto, y su cuerpo entero temblaba como si estuviera conectado a alguna corriente invisible. «¿Qué pasa, capitán?», le pregunté, poniéndome de pie también. «¿Qué viste?». El perro me miró por un segundo, luego volvió su atención al cerro, aullando de nuevo. Otros perros del rancho y de los ranchos vecinos comenzaron a responder en la distancia, creando un coro inquietante que resonaba por todo el valle. Los caballos en el corral relinchaban nerviosos, y podía escuchar al ganado moverse inquieto en los potreros. El rastro de fuego había desaparecido, pero yo seguía viendo manchas verdes en mi visión. ¿Qué diablos había sido eso? ¿Un avión? No, ningún avión dejaba una estela así ni se movía con esa trayectoria. ¿Un cohete? Estábamos demasiado lejos de cualquier base militar. Un meteoro. Eso tenía más sentido, pero nunca había visto uno tan brillante y tan cercano. Capitán seguía mirando hacia el cerro, gimiendo ahora en lugar de aullar, como si estuviera llamando a algo o a alguien. Me arrodillé junto a él y le acaricié el lomo. «Tranquilo, muchacho. Ya pasó. Solo fue un meteoro o algo así». Pero el perro no se calmaba. Rascaba el suelo con sus patas delanteras, alternando entre mirarme a mí y mirar hacia el cerro del Aguacate. Finalmente se acercó a la puerta principal de la casa y comenzó a rascar la madera, gimiendo con urgencia. «No, capitán. No vamos a ningún lado a esta hora», le dije firmemente. «Es de noche, y ese cerro está lleno de rocas sueltas y barrancos. Además, sabes que la gente del pueblo dice que está embrujado». Era verdad. El cerro del Aguacate tenía mala fama entre los lugareños. Decían que en sus cuevas vagaban los espíritus de revolucionarios fusilados, que luces extrañas se veían en sus laderas, que quien subía de noche podía perderse en dimensiones desconocidas. Yo nunca había creído mucho en esas historias, pero tampoco era tonto como para ir a explorar un cerro rocoso en plena oscuridad, después de ver un fenómeno celestial inexplicable. «Mañana», le prometí a capitán. «Si todavía quieres ir mañana, subiremos a ver qué hay. Pero ahora, a dormir». Pero capitán no durmió esa noche. Se quedó junto a la puerta, vigilante, gimiendo ocasionalmente. Y yo tampoco dormí mucho. Me quedé en el portal hasta la madrugada, observando el cerro del Aguacate recortado contra las estrellas, preguntándome qué secretos guardaba esa montaña que parecía haber atraído un pedazo del cielo. Cuando el gallo cantó anunciando el alba, capitán se puso de pie de un salto y comenzó a rascar la puerta con renovada urgencia. El sol apenas asomaba tras la Sierra Madre, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Bajé a la cocina, preparé café en la estufa de leña y calenté tortillas del día anterior. Capitán me seguía a todas partes, presionando su hocico contra mi mano, dirigiéndome hacia la puerta. «Está bien, está bien». Finalmente cedí. «Iremos. Pero primero déjame desayunar algo». Comí rápido unas tortillas con frijoles y salsa, me tomé el café hirviendo casi de un trago, y salí a ensillar a Lucero, mi caballo alazán. Capitán corría en círculos alrededor de mí, ladrando con emoción. Cuando monté, el perro ya estaba corriendo hacia el sendero que llevaba al norte, hacia el cerro del Aguacate. La mañana era fresca, con ese frío seco de las alturas de Durango, que calaba hasta los huesos. Me ajusté el sombrero y seguí a capitán, que corría adelante con la seguridad de quien conoce exactamente su destino. El camino era rocoso y empinado, bordeando arroyos secos y cruzando entre encinos y madroños. No había venido a esta parte del rancho en meses, tal vez años. La sequía había marchitado incluso los nopales que crecían entre las rocas. Capitán no se desviaba ni un metro de su trayectoria. Corría directo hacia la base del cerro del Aguacate, donde las rocas se volvían más grandes y el terreno más accidentado. Tuve que desmontar y atar a Lucero a un encino porque el camino se volvía demasiado peligroso para el caballo. Desde ahí, seguía capitán a pie, trepando entre piedras y evitando barrancos ocultos entre la maleza.
¿A dónde me llevas, muchacho? Le pregunté al perro, jadeando por el esfuerzo. Capitán se detuvo en un saliente rocoso y me esperó, moviendo la cola. Cuando lo alcancé, pude ver hacia dónde miraba. Había una cicatriz fresca en la tierra, un surco de unos 10 metros de largo donde algo había impactado y rebotado, arrancando arbustos y dejando la tierra removida. Al final del surco, medio enterrado entre rocas, había un objeto oscuro del tamaño de una sandía, todavía humeante. El aire olía a metal quemado y azufre. Me acerqué con cautela, sintiendo el calor que emanaba del objeto. Era definitivamente un meteorito, con su superficie negra y rugosa cubierta de regmaglifos, esas marcas que se forman cuando la roca espacial atraviesa la atmósfera ardiendo. Pero lo que me llamó la atención fueron las incrustaciones metálicas que brillaban en su superficie, vetas de lo que parecía ser metal puro, quizás hierro o níquel. «¿Un meteorito?», murmuré asombrado. «Capitán, encontraste un maldito meteorito». Pero el perro no estaba interesado en el meteorito. Había trotado unos metros más allá, hacia una formación rocosa cubierta de enredaderas y maleza. Ladraba insistentemente, rascando la base de lo que parecía ser una pared de roca sólida. «Ya, capitán, ya vimos lo que cayó del cielo. Vámonos antes de que este meteorito prenda fuego al monte seco». Pero capitán no se movía. Seguía rascando y ladrando, más insistente cada vez. Me acerqué maldiciendo entre dientes y aparté las enredaderas que cubrían la roca. Y entonces lo vi. Había una grieta en la pared rocosa. No una grieta natural. Era demasiado recta, demasiado regular. Parecía una entrada sellada. Y el impacto del meteorito, la vibración que debió causar en el suelo, había agrietado el sello antiguo de piedra y argamasa que la cubría. A través de la grieta, que apenas medía unos 30 centímetros de ancho, salía un aire frío que olía a tierra húmeda y antigüedad. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Saqué mi celular y encendí la linterna, apuntando hacia la grieta. La luz reveló que detrás del sello había un espacio hueco, oscuro, profundo, una cueva, o algo hecho por el hombre. «¿Qué es esto, capitán?», susurré, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. El perro se metió por la grieta antes de que pudiera detenerlo. Escuché sus patas rascando piedra, alejándose hacia la oscuridad. «Capitán, regresa aquí», grité, pero solo me respondió un ladrido lejano que resonaba como si viniera de un espacio amplio. Maldije mi suerte, me persigné rápidamente y comencé a ensanchar la grieta con una piedra, golpeando los bordes del antiguo sello hasta que fue lo suficientemente ancha para que yo pudiera pasar. El sello estaba hecho de argamasa colonial, de eso estaba seguro. Tenía la textura y el color de las construcciones franciscanas del siglo XVIII que había visto en Durango capital. Alguien había sellado esta entrada hace muchísimo tiempo. Me deslicé a través de la abertura, raspándome los brazos contra la roca áspera. Del otro lado, me encontré en una galería oscura excavada en la roca viva. El techo era bajo, apenas medio metro por encima de mi cabeza, y las paredes mostraban marcas de herramientas, marcas de picos y barretas. Esto era una mina. Mi luz iluminó el pasadizo que descendía hacia las entrañas del cerro. Podía escuchar a Capitán más adelante, sus ladridos rebotando en las paredes de piedra. Avancé con cuidado, probando cada paso antes de poner mi peso. El aire era frío y húmedo, completamente diferente al aire seco del exterior. En las paredes brillaban vetas de cuarzo, y en algunos lugares, el techo estaba reforzado con vigas de madera tan antiguas que se deshacían al tocarlas. «Capitán, te voy a matar cuando te encuentre», murmuré, aunque en el fondo estaba fascinado. Una mina antigua en mi propiedad. ¿Cómo era posible que nadie me hubiera dicho que esto estaba aquí? La galería se ensanchaba a medida que descendía, y después de unos 50 metros, desembocaba en una cámara natural que la mina había aprovechado. Mi linterna apenas alcanzaba a iluminar el techo, que debía estar a 5 o 6 metros de altura. Y ahí,
En el centro de la cámara estaba Capitán, sentado junto a algo que brillaba bajo la luz. Me acerqué, y casi se me detiene el corazón. Había cajas. Cajas de madera con herrajes de metal, apiladas contra la pared. Algunas estaban cubiertas por lonas enceradas que habían protegido su contenido de la humedad. Y junto a las cajas, envueltos en tela aceitada, había objetos que reconocí inmediatamente: rifles, fusiles antiguos, y una bandera doblada con los colores desvaídos de la División del Norte. «Dios santo», susurré, cayendo de rodillas junto a las cajas. «Capitán, ¿qué encontraste?» Con manos temblorosas, abrí la caja más cercana. Dentro había documentos, pergaminos amarillentos, papeles enrollados, sobres sellados con lacre antiguo. Tomé uno de los documentos y lo desenrollé con cuidado. La letra era elegante, del tipo que usaban los escribanos coloniales, y las primeras palabras me hicieron contener el aliento: «Por mandato de Su Excelencia el Virrey de la Nueva España». Era un título de propiedad virreinal, y mencionaba el rancho El Encinal por su nombre antiguo, Hacienda de Nuestra Señora del Encinal de la Sierra. Seguí leyendo, apenas creyendo lo que veían mis ojos. Según este documento, fechado en 1745, la Hacienda del Encinal comprendía 800 hectáreas, no 200. El título describía linderos que se extendían mucho más allá de los límites que yo conocía. Tierras que actualmente... Se me cortó la respiración. Tierras que actualmente reclamaba don Evaristo Vilchis como suyas. Abrí otra caja con manos temblorosas. Esta contenía más documentos, pero también objetos. Medallas militares, una pistola con cachas de nácar, cartuchos antiguos. Y en el fondo, envueltos en papel de China, había sobres con correspondencia. Tomé uno y leí el remitente. General Francisco Villa, Cuartel General de la División del Norte. La carta estaba dirigida a mi estimado compadre y leal coronel Ezequiel Santana. Era de mi abuelo. Mi abuelo había escondido esto aquí. Capitán ladró suavemente y puso su pata sobre mi pierna, como si entendiera la magnitud de lo que habíamos encontrado. Lo abracé hundiendo mi cara en su pelaje. «Buen muchacho», le susurré. «Muy buen muchacho. Acabas de salvar el rancho». Pero había más. En otra caja encontré monedas de oro. No muchas, tal vez 50 o 60, pero cada una llevaba el sello de la Casa de Moneda de Durango y fechas de principios del siglo XX. Dinero revolucionario que mi abuelo había guardado para cuando la familia realmente lo necesitara, según decía una nota escrita con su puño y letra que encontré junto a las monedas. Pasé 2 horas en esa cueva, inventariando todo lo que había. Documentos que probaban la extensión real del rancho El Encinal. Correspondencia entre Villa y mi abuelo. Banderas, armas, uniformes revolucionarios. Y las monedas que, aunque no eran una fortuna, tenían valor histórico y numismático considerable. Cuando finalmente salí de la mina, parpadeando bajo la luz del sol que ya estaba alto, me quedé mirando el Cerro del Aguacate con una mezcla de asombro y reverencia. El meteorito seguía ahí, ya frío, testigo silencioso del milagro que había desencadenado. Su impacto había abierto la entrada sellada, y Capitán, con un instinto que solo podía explicarse por la sangre que llevaba, me había guiado hasta el tesoro que mi abuelo había escondido casi 100 años atrás. «Gracias, abuelo», dije en voz alta, sabiendo que de alguna manera, él me escuchaba. «Y gracias a ti también, capitán. Creo que tu bisabuelo le dijo al mío dónde esconder todo esto, y tú heredaste el secreto en tu sangre». Bajé del cerro casi corriendo, montado en Lucero, con Capitán trotando a mi lado. Tenía que llegar al pueblo. Tenía que hablar con alguien que pudiera ayudarme a entender todo esto. Y sabía exactamente con quién. Don Abundio Carranza, el profesor jubilado que guardaba los archivos históricos de Santiago Papasquiaro en su casa. Don Abundio vivía en una casa antigua en el centro del pueblo, rodeado de libros y documentos que había coleccionado durante sus 50 años como maestro.
Cuando llegué a su puerta, todavía sudando y cubierto de polvo de la mina, me recibió con sorpresa. «Don Rodrigo, ¿qué le pasó? Parece que vio un fantasma». «Algo mejor que eso, don Abundio», respondí sin aliento. «Encontré una mina antigua en el Cerro del Aguacate, y dentro había cosas, documentos antiguos. Necesito que me ayude a entender qué significan». El profesor me hizo pasar a su estudio, donde las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros y archivos. Le conté todo: el rastro de fuego en el cielo, la insistencia de Capitán, el meteorito, la grieta en la roca, la mina sellada y lo que había encontrado dentro. Cuando mencioné el título de propiedad virreinal, don Abundio se puso pálido. «¿Dice que encontró un título virreinal del rancho El Encinal?» «Eso parece. Menciona 800 hectáreas, no 200. El profesor se levantó de golpe y comenzó a buscar entre sus archivos. Sacó un folder viejo y lo abrió sobre la mesa. «Don Rodrigo, llevo años investigando la historia de las haciendas de esta región, y siempre hubo algo que no cuadraba con el Encinal». Desplegó un mapa antiguo. «Mire, este es un mapa franciscano de 1780. Muestra una hacienda llamada del Encinal que abarcaba desde el río hasta la sierra. Pero cuando vino la reforma agraria en los años 20, su abuelo solo registró 200 hectáreas. Siempre me pregunté qué pasó con el resto». «¿Y qué pasó?», pregunté, inclinándome sobre el mapa. «Bueno, en los años 40, después de la muerte de su abuelo, un hombre llamado Evaristo Vilchis padre comenzó a reclamar tierras al norte del pueblo. Presentó documentos que supuestamente probaban que su familia había sido dueña de esas tierras desde tiempos coloniales. Nadie cuestionó mucho porque era época de caos. Muchos documentos se habían perdido durante la Revolución, y don Evaristo padre tenía buenos abogados. Sentí que la sangre me hervía. ¿Me está diciendo que los Vilchis se quedaron con tierras que eran de mi abuelo? No puedo confirmarlo sin ver los documentos que usted encontró», dijo don Abundio con cautela. «Pero si tiene un título virreinal auténtico que demuestre que el Encinal era más grande, eso cambiaría todo». «También encontré una mina», dije. «¿Sabía que había una mina en el Cerro del Aguacate?» El profesor asintió lentamente. «Sí, hay referencias franciscanas a una mina de plata que operó brevemente en esa área en el siglo XVIII. Se llamaba La Providencia. Pero hubo un derrumbe que mató a varios trabajadores, y los españoles la abandonaron. Se consideró maldita. Pues la maldita mina estaba siendo usada por mi abuelo para esconder documentos y objetos revolucionarios», dije. «Encontré correspondencia entre él y Pancho Villa, y monedas de oro». Los ojos de don Abundio se iluminaron como los de un niño en Navidad. «¿Correspondencia original de Villa?» «Don Rodrigo, eso es patrimonio histórico de valor incalculable. Tiene que preservarlo. Tiene que...» Lo sé, lo interrumpí. «Pero primero necesito saber si esos documentos pueden ayudarme a recuperar las tierras que me robaron. Y a quitarme de encima a don Evaristo Vilchis, hijo, que me está cobrando una deuda que probablemente su padre financió con dinero que robó a mi familia». Don Abundio se quedó en silencio un momento, luego asintió. «Mañana mismo subiremos al cerro. Necesito ver esos documentos. Y necesitamos fotografiarlos, registrarlos. Pero don Rodrigo, esto tiene que hacerse bien. Si realmente encontró lo que creo que encontró, no solo recuperará su rancho completo, sino que pondrá al descubierto un fraude de 70 años. Esa noche de regreso en el Encinal, no pude dormir. Lucía había llegado de la Ciudad de México, y le conté todo. Mi hija, siempre práctica, fue directa al grano. «Papá, ¿estás seguro de que esos documentos son auténticos? Porque si empezamos a hacer acusaciones contra los Vilchis sin pruebas sólidas, nos van a destruir legalmente». «Por eso necesitamos a don Abundio», expliqué. «Él sabe de documentos antiguos, y necesitamos conseguir que los autentiquen profesionalmente». «El INAH», dijo Lucía inmediatamente. «El Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos tienen expertos que pueden fechar documentos, autenticar firmas. Si es patrimonio histórico,
tienen jurisdicción. Al día siguiente, don Abundio, Lucía y yo subimos al Cerro del Aguacate. Llevamos linternas potentes, cámaras y contenedores especiales para transportar documentos antiguos. Capitán nos guió de nuevo hasta la mina, entrando primero como si fuera el dueño del lugar. Cuando don Abundio vio las cajas y comenzó a examinar los documentos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto es un tesoro histórico, susurró, sosteniendo con guantes el título virreinal. Este sello, esta firma, es auténtica, es del virrey conde de Fuenclara, y estos mapas adjuntos muestran claramente los linderos. Lucía tomaba fotografías de todo con su cámara profesional, documentando cada objeto, cada documento. Cuando llegamos a las cartas de Villa, don Abundio se sentó en el suelo de la cueva y las leyó con reverencia. Su abuelo era más que un simple coronel, dijo finalmente. Era uno de los hombres de confianza de Villa. Estas cartas hablan de estrategias militares, de dinero para financiar la revolución, de planes para distribuir tierras después de la victoria. Don Rodrigo, su abuelo, era un héroe que supo guardar secretos, añadí, mirando las cajas. Escondió todo esto para protegerlo. ¿Pero por qué nunca le dijo a mi padre? Don Abundio señaló una carta en particular. Mire la fecha. Diciembre de 1916. Su abuelo escondió esto durante lo más duro de la revolución. Probablemente planeaba recuperarlo después, pero murió en combate en 1917. Terminé por él. Y el secreto murió con él. Hasta ahora. Pasamos 3 días documentando todo. Lucía contactó a Lina, y una semana después 2 expertos de Durango Capital vinieron a examinar los documentos. Su veredicto fue unánime. Todo era auténtico. El título virreinal era legítimo. Las cartas de Villa eran originales. Las monedas eran acuñaciones legítimas de la época revolucionaria. Pero más importante, el título virreinal demostraba sin lugar a dudas que el rancho El Encinal originalmente abarcaba las tierras que ahora reclamaba don Evaristo Vilchis. Los mapas adjuntos al título mostraban linderos que coincidían exactamente con descripciones geográficas que aún existían. Un cerro con forma de águila, un arroyo que se bifurcaba en 3, un encino centenario que todavía estaba de pie. El INAH inició una investigación oficial. Requirieron a don Evaristo Vilchis que presentara sus títulos de propiedad para compararlos con el documento virreinal, y ahí se destapó todo. Los documentos de los Vilchis eran falsificaciones. Bien hechas, eso sí, pero falsificaciones al fin. El papel era correcto para la época, la tinta parecía antigua, pero había inconsistencias, referencias a lugares que no existían en el siglo XVIII, errores en el protocolo notarial de la época. Y lo más revelador, el sello virreinal era una copia del auténtico, pero con pequeñas diferencias que un experto podía detectar. Don Evaristo Vilchis hijo enfrentó cargos por fraude documental y despojo. Su padre, ya muerto, había sido el autor de la falsificación, aprovechando el caos post-revolucionario, cuando muchos archivos se habían perdido y era fácil presentar documentos recuperados. Durante décadas, los Vilchis habían vivido de tierras que no les pertenecían. El caso se volvió famoso en Durango. Los periódicos lo cubrían como el tesoro revolucionario que salvó un rancho. La televisión local vino a hacer un reportaje, y Capitán, mi fiel perro lobo, aparecía en todas las fotos, el héroe de 4 patas que había olido un secreto enterrado por casi un siglo. Mientras los abogados trabajaban en recuperar las tierras, el INAH me ofreció un trato. Ellos querían los documentos revolucionarios, las armas, las banderas, para el Museo Regional de la Revolución. A cambio, me pagarían su valor patrimonial y me permitirían quedarme con las monedas de oro, cuyo valor numismático alcanzaba para saldar mi deuda con Vilchis y modernizar el rancho. Lucía negoció brillantemente. No solo conseguimos un buen precio por los objetos históricos, sino que el gobierno estatal accedió a declarar la mina como sitio histórico protegido.
lo que traía ciertos beneficios fiscales. Y el meteorito, que había causado todo esto, resultó ser un condrito rico en hierro-níquel que la UNAM quería estudiar. Me lo compraron por una suma que me permitió instalar sistemas de captación de agua por todo el rancho. 6 meses después del día en que vi el rastro de fuego cruzar el cielo, yo estaba parado en el portal de la casa grande, pero ahora mirando un rancho transformado. Las 400 hectáreas recuperadas habían duplicado mi ganado. Los sistemas de captación de agua mantenían verdes los pastizales incluso en sequía. Lucía había regresado permanentemente para administrar un proyecto ecoturístico que llevaba a visitantes a conocer el Cerro del Milagro, como ahora se llamaba el Cerro del Aguacate. La mina se había convertido en un pequeño museo. Con ayuda de Lina, habíamos estabilizado las galerías, instalado iluminación y creado exhibiciones que contaban la historia de la mina colonial, del coronel Ezequiel Santana y del meteorito que reveló sus secretos. Los turistas venían de todo Durango para ver el lugar donde un perro descubrió la historia. Don Evaristo Vilchis, hijo, estaba en prisión esperando juicio. Sus tierras habían sido devueltas a El Encinal, y su influencia en el pueblo había desaparecido como humo. La gente ahora hablaba con orgullo del rancho Santana, de cómo habíamos preservado nuestro patrimonio histórico. En el pueblo se había erigido un monumento al coronel Ezequiel Santana, una estatua de bronce que lo mostraba montado a caballo, con su rifle al hombro y un perro a su lado. La placa decía: Coronel Ezequiel Santana, héroe revolucionario que peleó por la tierra y guardó la historia para sus descendientes. En la inauguración del monumento, el gobernador de Durango había venido personalmente. Y en un momento que me hizo llorar sin vergüenza, llamó a capitán al estrado y le colocó una medalla especial. Perro guardián del patrimonio histórico de Durango. Mi perro, con su pelaje grisáceo brillando bajo el sol, se quedó quieto mientras le ponían la medalla, como si entendiera el honor que le hacían. Esa noche, de vuelta en el rancho, me senté en el portal con capitán a mis pies, exactamente como habíamos estado la noche en que todo comenzó. Pero ahora, en lugar de mirar un futuro incierto, miraba un horizonte lleno de posibilidades. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dije a capitán, acariciando su cabeza. Que si ese meteorito no hubiera caído exactamente donde cayó, si no hubiera abierto la grieta en la roca, si tú no hubieras tenido el instinto de llevarme ahí, estaríamos perdidos. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías que había algo ahí? Capitán me miró con sus ojos ámbar y juro que vi sabiduría antigua en ellos. Don Silvestre me lo había dicho años atrás. Este perro lleva la sangre de los que acompañaron al coronel Ezequiel. Los perros del coronel habían estado con él cuando escondió el tesoro. Habían visto dónde se hallaba la entrada de la mina. Y de alguna manera, a través de las generaciones, ese conocimiento se había transmitido en forma de instinto, de memoria genética, hasta llegar a capitán. Lucía salió al portal con 2 tazas de chocolate caliente. Se sentó junto a mí, y los 3 nos quedamos mirando el Cerro del Milagro, que ahora brillaba con las luces del museo. ¿Sabes qué día es hoy, papá?, preguntó Lucía. Pensé un momento y sonreí. 1 de noviembre, Día de Muertos. Exactamente 1 año desde que viste el rastro de fuego. Miré el altar que habíamos montado en el portal. Junto a la foto de Magdalena, ahora había una foto del coronel Ezequiel, con su uniforme revolucionario y su bigote orgulloso. Y junto a esa foto, habíamos puesto una de las medallas que encontramos en la mina. ¿Sabes? Creo que el abuelo planeó todo esto, dije lentamente. Creo que sabía que algún día, cuando la familia realmente lo necesitara, ese tesoro se revelaría. Escogió la mina más segura, la selló, y confió en que sus perros guardarían el secreto hasta que llegara el momento correcto. ¿Y el meteorito?, preguntó Lucía. ¿Eso también lo planeó? Me reí. No, eso fue el universo ayudando, o tal vez los ancestros mandando una señal. Como sea, funcionó. Los días siguientes fueron de celebración tranquila.
Organizamos una gran comida para todos los trabajadores del rancho y sus familias. Matamos 2 becerros, hicimos barbacoa, y la cocina produjo montañas de tortillas, frijoles, arroz y salsas. Don Abundio vino con su familia, y pasamos horas contando la historia una y otra vez, cada vez con más detalles embellecidos. Pero hubo un momento en esa celebración que se me quedó grabado. Uno de los vaqueros viejos, don Macario, que había trabajado para mi padre y antes para mi abuelo, se me acercó con los ojos llorosos. Don Rodrigo, tengo que confesarle algo, dijo en voz baja. Yo sabía. ¿Sabía qué, don Macario? Sabía de la mina. Cuando yo era niño, mi papá trabajaba para su abuelo el coronel. Y un día, mi papá me llevó al Cerro del Aguacate. Me dijo, mira bien este lugar, mijo. Aquí el coronel guardó algo muy importante, pero es secreto. Nadie debe saber hasta que llegue el tiempo correcto. Yo nunca dije nada porque mi papá me lo ordenó. Pero siempre me pregunté si había hecho bien. Lo abracé fuerte. Hizo perfectamente bien, don Macario. Su papá y usted guardaron el secreto como debían. Y cuando llegó el momento, el secreto se reveló solo. Fue el perro, dijo don Macario mirando a Capitán. Los perros siempre saben. El bisabuelo de ese perro estuvo ahí cuando el coronel selló la mina. Los perros no olvidan. Esa noche, después de que todos se fueron, subí solo al Cerro del Milagro. Bueno, no completamente solo. Capitán, por supuesto, venía conmigo. La luna llena iluminaba el camino, y el museo brillaba con sus luces de seguridad. Me senté en una roca cerca de donde había caído el meteorito, que ahora estaba en exhibición detrás de un cristal. Capitán se acurrucó a mi lado, y los dos nos quedamos mirando el valle, donde las luces de El Encinal brillaban como promesas cumplidas. Abuelo, dije en voz alta, sabiendo que de alguna manera me escuchaba, gracias por creer en el futuro. Gracias por guardar esos documentos, por proteger nuestra herencia. Gracias por confiar en que algún día alguien los encontraría. El viento sopló suave, trayendo el olor a encino y tierra húmeda. Y por un momento, juro que escuché una voz en ese viento, la voz de un viejo revolucionario. La tierra es memoria, mijo. La tierra nunca olvida a quienes la honran. Los meses siguientes trajeron más cambios. El proyecto ecoturístico de Lucía despegó. Construimos cabañas rústicas para visitantes, contratamos guías locales y organizamos recorridos que combinaban la historia revolucionaria con la belleza natural de la Sierra Madre. Los turistas amaban la historia del meteorito y el perro guardián. Capitán se convirtió en una celebridad local. Los niños que visitaban el rancho querían conocerlo. Y él, paciente como siempre, se dejaba acariciar y fotografiar. Pero sus ojos, esos ojos ámbar que habían visto lo que ningún humano vio, mantenían su sabiduría tranquila. Un día, recibí una llamada del gobernador. El Estado quería hacer un documental sobre El Encinal, sobre la historia de cómo un meteorito reveló un tesoro revolucionario. Acepté, pero con una condición, que el documental también hablara de la importancia de preservar la memoria histórica, de conocer nuestras raíces, de honrar a los que vinieron antes. Durante la filmación, me hicieron una pregunta que me tomó por sorpresa. Don Rodrigo, ¿qué cree que hubiera pasado si el meteorito no hubiera caído? Me quedé pensando largo rato antes de responder. Creo que de una forma u otra, la verdad hubiera salido a la luz. Tal vez no en mi generación, tal vez en la de mi hija o mis nietos. Porque la tierra guarda secretos, pero también los revela cuando es tiempo. El meteorito solo aceleró lo inevitable. ¿Y el papel de capitán? Miré a mi perro que descansaba a la sombra de un encino. Capitán es la prueba de que la lealtad se hereda. Sus ancestros sirvieron a mi abuelo, y él me sirve a mí. Pero más que eso, capitán representa la conexión entre generaciones. Él sabía, en un nivel que los humanos no podemos comprender, que había algo ahí. Y nos lo mostró. El documental se estrenó en el Festival de Cine de Durango y ganó varios premios. Pero para mí,
El verdadero premio era ver el Encinal próspero otra vez, ver a Lucía feliz administrando el rancho, ver a las familias de los trabajadores con seguridad y futuro. Una tarde, don Abundio vino a visitarme con noticias. El INAH había terminado de catalogar todos los documentos encontrados en la mina y habían hecho descubrimientos adicionales. Don Rodrigo, las cartas de Villa mencionan otros escondites, me dijo, emocionado, otros lugares donde el coronel Ezequiel guardó cosas. No aquí en el Encinal, pero en otros ranchos de la región. ¿Y qué quiere que haga? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quiero que nos ayude a buscarlos, con su permiso, por supuesto. Usted y Capitán ya demostraron que son los mejores buscadores de tesoros de Durango. Me reí. Don Abundio, yo no soy buscador de tesoros, soy ranchero. Capitán y yo solo tuvimos suerte. No fue suerte, insistió el profesor. Fue destino. Su abuelo le dejó un legado, y usted tiene la responsabilidad de completar su trabajo. Lo pensé largo rato. Miré a Capitán, que ahora tenía algunos pelos grises en el hocico, pero mantenía su vigor. Miré el rancho próspero a nuestro alrededor. Y pensé en el coronel Ezequiel, que había peleado por esta tierra, que había guardado secretos para proteger el futuro de su familia. Está bien, finalmente dije, pero con condiciones. Cualquier cosa que encontremos se comparte con las familias que heredaron esas tierras. Y los objetos históricos van a museos, no a colecciones privadas. Don Abundio sonrió. Exactamente lo que esperaba que dijera, pero esa es otra historia. Por ahora me basta con sentarme en mi portal cada noche, con Capitán a mis pies, mirando el Cerro del Milagro brillar bajo las estrellas. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo escuchar los ecos de la revolución en esas montañas. Puedo imaginar a mi abuelo cabalgando por estos senderos, guardando sus secretos, confiando en que algún día, cuando más se necesitara, la verdad saldría a la luz. Y salió. Gracias a un meteorito que cruzó millones de kilómetros de espacio para caer exactamente donde tenía que caer. Gracias a un perro que llevaba en su sangre la memoria de sus ancestros. Y gracias a un ranchero terco que se negó a dejar morir el legado de su familia. El Encinal ahora es más que un rancho. Es un testimonio de que la tierra tiene memoria. De que las deudas de honor se pagan a través de generaciones. De que la lealtad verdadera, ya sea de sangre o de espíritu, siempre revela lo que el tiempo intentó ocultar. Cada noche, antes de dormir, voy al altar de los muertos y enciendo una veladora para Magdalena, para mi padre y para el coronel Ezequiel. Y cada noche, le doy las gracias a ese meteorito anónimo que viajó por el cosmos para caer en mi propiedad y cambiar mi vida. Capitán envejece, como todos. Pero su legado está asegurado. Lucía ya tiene planes de conseguirle una pareja, de criar cachorros que lleven esa misma sangre antigua, esa memoria genética que nos salvó. Los nietos de Capitán guardarán el Encinal como sus ancestros lo guardaron para el coronel. Y algún día, cuando yo ya no esté, cuando Lucía sea la que se siente en este portal, espero que ella también vea señales en el cielo. Espero que ella también escuche los susurros de los ancestros en el viento. Espero que ella entienda que esta tierra es más que propiedad. Es historia viva, es memoria colectiva. Es el sudor y la sangre de generaciones que vinieron antes. El rancho El Encinal sobrevivirá. No porque tenga más hectáreas ahora, ni porque los turistas vengan a ver el museo. Sobrevivirá porque entendimos la lección que el coronel Ezequiel nos dejó, que la verdadera riqueza no son las monedas de oro ni los títulos de propiedad, sino la conexión con nuestras raíces, el respeto a quienes vinieron antes, y la responsabilidad de preservar ese legado para quienes vendrán después. Esa noche, bajo las mismas estrellas que vieron caer el meteorito, le susurro a Capitán. Buen muchacho, muy buen muchacho. Cumpliste con tu destino como tus ancestros cumplieron con el suyo. El perro me mira con esos ojos ámbar que parecen contener toda la sabiduría del universo, y sé que él entiende.
Entiende que él fue el instrumento, que el meteorito fue la señal, pero que la verdadera historia es sobre familia, lealtad, y la tierra que nunca olvida a quienes la honran. Y mientras la luna llena ilumina el cerro del milagro, siento paz, una paz profunda que viene de saber que cumplí con mi parte, que preservé el legado, que honré a mis ancestros, y que cuando llegue mi hora de descansar, el coronel Ezequiel me recibirá con un abrazo y me dirá: bien hecho, nieto, bien hecho.